Buenas tardes a todos, soy Enrique Fanjul, socio de Iberglobal. Les damos la bienvenida una vez más a estos webinarios sobre internacionalización que organizamos el Club de Exportadores e Inversores Españoles e Iberglobal. Con estos webinarios, intentamos contribuir en esta época de especiales dificultades, de confinamiento, de restricciones, etcétera, y contribuimos con lo que pensamos, es decir, que puede ser una contribución positiva por nuestra parte, que es debatir e informar sobre temas de internacionalización de la economía. Este ya es, si no recuerdo mal, el 9º webinario que celebramos y hoy vamos a tratar el tema de financiación de la inversión exterior de las empresas españolas. La inversión exterior de las empresas españolas, no hace falta decirlo, es una actividad que ha cobrado una gran importancia con el paso de los años. La financiación es muy importante y Cofides es una empresa que fue creada hace ya algo más de 30 años precisamente para apoyar a las inversiones de las empresas españolas en el exterior. Pero, digamos, sin más preámbulos, yendo directamente al grano, le voy a pasar la palabra a Rodrigo Madrazo, director general de Cofides, una persona que aparte de este cargo pues tiene ya una cierta experiencia en temas de internacionalización y en temas de comercio exterior, una experiencia, digamos, importante, ¿no? Y comenzamos ya el webinario. Rodrigo, cuando tú quieras, puedes empezar ya tu intervención. Muchas gracias, Enrique, por la presentación y muchas gracias a los amigos y socios, anfitriones, Club Exportadores, Iberglobal. Como siempre, es un gusto poder estar con vosotros y con todos los que os habéis apuntado a este webinario. Efectivamente, durante la próxima media hora o media hora larga, me gustaría referirme a la oferta financiera de que disponen las empresas españolas a la hora de emprender sus proyectos de inversión en el exterior. Rápidamente me gustaría comentaros y repasar a qué nos dedicamos y cuál es la oferta que tenemos encima de la mesa desde Cofides. Y en segundo lugar, en la segunda parte de la exposición, siguiendo también un poco las indicaciones del propio club de exportadores y de Global, me gustaría repasar la coyuntura internacional en lo tocante al negocio nuestro, a las inversiones exteriores, y en los tiempos que corren, cómo no, resultará insoslayable hacer una referencia también a los efectos de la crisis sanitaria que padecemos. Cofides, ¿quiénes somos? Esta es una pregunta de la que estoy seguro que muchos de vosotros ya conocéis la respuesta, pero de forma rápida, conforme a la legislación española, somos una sociedad mercantil estatal, es decir, una empresa en la que el sector público controla más del 50% del capital. En nuestro caso, el sector público controla el 53% del capital de Cofides y es el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por medio del ICEX, quien tiene el mayor número de acciones, el 25% de nuestro capital. El 46% está en manos privadas, en concreto de los grandes bancos españoles Santander, BBVA y Sabadell. Y finalmente tenemos también a una institución financiera internacional, como es la Corporación Andina de Fomento, dentro de nuestro capital, con una participación pequeña, apenas superior al 1%, pero que por su especial naturaleza le da derecho a tener una silla en el Consejo de Administración con voz, aunque eso sí, sin voto. Por tanto, tenemos un mestizaje, tenemos una mezcla que resulta interesante. Al fin y al cabo, pues dentro del Consejo de Administración de la compañía tenemos una convivencia armoniosa y los distintos puntos de vista y las distintas perspectivas, los distintos modelos de negocio de cada accionista hacen que al final pues los debates sobre los distintos asuntos y sobre los distintos temas se vean enriquecidos.
¿Qué hacemos en Cofides? En Cofides proporcionamos financiación en condiciones de sostenibilidad y de rentabilidad a proyectos de inversión en el exterior, siempre con el objeto de la internacionalización de la economía española y de la promoción del desarrollo de aquellos países donde se producen las inversiones. Esta definición amplia, que coincide prácticamente con la misión de nuestra compañía, encierra las claves que describen nuestro quehacer. En primer lugar, como decía, financiamos en condiciones de sostenibilidad y rentabilidad proyectos de inversión. En Cofides no hacemos trade finance, en Cofides no financiamos la exportación. Para eso existen otras ventanillas, tanto en el sector privado como en el sector público. Como bien sabéis, CESTE es una compañía que está en este negocio, en la rama aseguradora y en la rama de financiación también hay instrumentos públicos, como es el Fondo de Internacionalización de la Empresa dirigido por el Ministerio de Comercio o el propio Instituto de Crédito Oficial, accionista nuestro también. Segunda clave, la promoción de la internacionalización, concebido en sentido amplio. Es decir, dentro de nuestras operaciones miramos si hay alguna empresa española que está llevando a cabo un proyecto de inversión o si hay un proyecto de inversión y, aun cuando no es desarrollado por una empresa española, sí que repercute favorablemente sobre la internacionalización de nuestra economía. En estos casos, tal como establecen las leyes que rigen las leyes y los decretos que rigen nuestra actividad, proveemos de financiación. Y bajo esta premisa de la internacionalización, gestionamos fondos soberanos, fondos pertenecientes al Ministerio de Comercio, como es el Fondo de Inversiones en el Exterior, conocido como el FIEX, y el Fondo de Inversiones en el Exterior de la Pequeña y la Mediana Empresa, conocido como FONPYME. La tercera de las claves, desarrollo. Como decía, ya desde el acuerdo de Consejo de Ministros por el que se creaba Cofides allá en el año 88, en el propio objeto social se establecía bien claramente la vocación hacia el desarrollo económico de las inversiones que financiamos. Además de esto, o muy en línea con esta vocación, hace ya 5 o 6 años se modificó la ley del FONPRODE, el Fondo para la Promoción del Desarrollo gestionado por la AECID, del Ministerio de Asuntos Exteriores, para que Cofides se convirtiera en el asesor de la gestión de este fondo. Por tanto, desde hace unos años gestionamos también, en este caso con carácter totalmente desligado, 100% basado en criterios de cooperación, el Fondo de Promoción del Desarrollo FONPRODE, como decíamos, para la AECID y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y las inversiones que hacemos con cargo a estos fondos, en el caso de la internacionalización, la acompañamos también con nuestros propios recursos, nuestro propio balance, el balance de Cofides. Esto es una buena práctica habitual en el mundo de las finanzas, por otro lado, que permite alinear los incentivos de la gestora, de la compañía, de Cofides, y en este caso, con la de los ministerios, para que rememos todos en el mismo sentido, para que tengamos todos los mismos incentivos en la financiación de las inversiones que hacemos en el exterior. Y la cuarta de las claves es la sostenibilidad, como decía. En Cofides hemos sido pioneros en la monitorización de los riesgos no financieros de nuestras inversiones. Muy concretamente, ya desde hace bastante tiempo, monitorizamos los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Esta clave, la cuarta clave de la sostenibilidad, es uno de los rasgos identificativos de Cofides y me gustaría luego referirme con un poquito más de detenimiento a ello. Con todo esto, la verdad es que si estuviera en una consulta médica me dirían ustedes, bueno, Cofides tiene personalidad múltiple y en cierto modo es verdad porque atendemos a frentes muy distintos. Pero en el fondo la explicación es clara. Cofides es una gestora de fondos fundamentalmente y proporciona en este sentido
servicio a los titulares de los fondos, bien sea el Ministerio de Comercio para los fondos FIEX y FUNPYME, bien sea el Ministerio de Asuntos Exteriores, en concreto a la AECID, para el asesoramiento en la gestión del Fondo de Promoción del Desarrollo FONPRODE. Y además comprometemos también nuestro balance en estas operaciones. Por tanto, actuamos como gestora y añadimos nuestra propia idiosincrasia, que se caracteriza por un análisis financiero y jurídico fino y exhaustivo, y creo también que otra marca de la casa, y creo yo que con carácter pionero y vanguardista dentro del sector público, imprimimos el sello de sostenibilidad y de impacto a las inversiones. Con estos mimbres, y por abundar un poco más en la caracterización de Cofides, pues hemos conseguido los resultados que muy sucintamente comento a continuación con 4 números. Gestionamos una cartera de aproximadamente 1.200 millones de euros en materia de internacionalización. Es una cartera que ha crecido de forma constante o prácticamente constante a lo largo de los años. Y además de esta cartera en materia de internacionalización del entorno de los 1.200 millones, se suman aproximadamente otros 1.000 millones de euros, que es el patrimonio del Fondo de Promoción del Desarrollo de FONPRODE. La velocidad crucero que tenemos en nuestra compañía es de formalizar aproximadamente entre 200 y 300 millones de euros en operaciones al año, lo que supone un esfuerzo importante porque en número son muchas las operaciones. Al año son aproximadamente unas 40 y 50 operaciones que, para hacer un análisis totalmente individualizado, requiere de una estructura muy intensiva en capital humano. Y por la parte de FONPRODE, la velocidad crucero es mucho más errática, en parte por el procedimiento administrativo que rige la aprobación de estas operaciones, que alcanza hasta el Consejo de Ministros. Desde la crisis financiera, la cooperación sufrió mucho y los volúmenes de aprobación del FONPRODE fueron muy bajos. Desde el año 2017, como veis en el gráfico, se observa ya un repunte. En la parte de internacionalización, estamos presentes con 300 operaciones aproximadamente, actualmente son 310, en 90 países a lo largo y ancho de todo el mundo. Estamos en los 5 continentes. Y por abundar un poco en los patrones geográficos y sectoriales, como podéis ver en el gráfico, por regiones, la inversión nuestra se concentra principalmente en América Latina, con casi un 40%, seguida de Europa con aproximadamente un 20%. Esto verdaderamente no es una elección nuestra. Cofides puede hacer su promoción, tratar de indicar dónde están las oportunidades de inversión, pero al final es la empresa la que decide dónde quiere expandirse, son ellos quienes hacen los análisis de mercados y deciden dónde invierten. En este sentido, nuestro patrón geográfico refleja el patrón geográfico de la inversión extranjera directa efectuada por las empresas españolas. A nivel de país, eso sí, el principal país aquí, que son los datos de 2018, es México, pero ya con los datos del año 2019 cerrado, Estados Unidos se ha convertido en el primer país de exposición en materia de internacionalización para las operaciones financiadas por Cofides, FIEX y FONPYME, seguido de México, China, Chile y Brasil. Estos son los principales países de exposición. Y por sectores, decir que tenemos una exposición muy amplia, una exposición grande en 3 sectores. Transporte, principalmente infraestructuras viarias. Hemos acompañado muchísimas empresas españolas en proyectos de infraestructuras en todos los continentes, pero muy particularmente en América Latina. Infraestructuras energéticas, un segundo sector de mucha importancia, y recientemente Cofides se ha caracterizado por su apuesta por la financiación climática. En este sentido, hemos financiado muchas plantas de
generación de electricidad con energías renovables. Y el tercer sector es el sector automotriz, en el que Cofides, FIEX, Fonpyme ha invertido de forma tradicional, y la inversión ha estado muy vinculada al posicionamiento de las empresas españolas en las cadenas internacionales de valor. Estas son las características de Cofides, y por darle un toque más pragmático a la exposición, ¿qué ofrecemos? ¿Qué es lo que está encima de la mesa? Pues lo primero que voy a decir es que encima de la mesa está la oferta financiera de Cofides al pleno, aun cuando estemos en una crisis sanitaria. Estamos totalmente abiertos en Cofides, funcionando en régimen de teletrabajo, como no puede ser de otra manera, siguiendo las recomendaciones del gobierno, pero funcionando con total normalidad. De hecho, para muestra un botón, en el Consejo de Administración y comités ejecutivos de los fondos que tenemos la próxima semana, vamos a aprobar 4 operaciones, que es un poco la velocidad de crucero de Cofides en esta época del año. Me referiré de forma sencilla y de forma resumida a la oferta financiera. ¿Qué es lo que ofrecemos? 3 bloques. El primero de ellos relacionado con la elegibilidad de las operaciones. Admitimos operaciones pequeñas y grandes, desde 75.000 euros hasta 40 millones de euros. Y para las operaciones superiores también las vemos, pero en este caso buscamos cofinanciación, o buscamos un socio financiador que acuda con nosotros a la operación. Esto es el límite inferior es una cuestión bien singular, porque una institución como la nuestra, o las instituciones que son parecidas de las nuestras a nivel de banca de inversión o a nivel de fondos en el sector privado, no hacen operaciones tan pequeñas. Ahora bien, nuestro compromiso público, nuestro compromiso con la facilitación del acceso a la financiación de las pequeñas empresas, nos hace ofrecer este tipo de financiaciones de cantidad muy reducida. El dinero, la financiación, lo podemos poner aquí en la matriz en España para que baje a las filiales en el extranjero, lo podemos poner en una sociedad interpuesta, o lo podemos poner directamente en la filial, en la empresa de proyecto que esté situada en el exterior. Aquí nos adaptamos a las solicitudes de la empresa después de hacer un concienzudo análisis. Como se deriva ya de todo esto, podréis ver que nuestra filosofía es el traje a la medida, es decir, es estudiar bien a la compañía, estudiar bien el proyecto y ofrecerle la financiación, el tipo de instrumento que más se amolde a sus necesidades. Son elegibles todos los países del mundo. Esto es algo en lo que merece la pena incidir, porque ya me he encontrado en más de un foro que, quizá porque nuestro nombre induce a engaño, alguna gente se piensa que solo financiamos en países en desarrollo, pero esto, como hemos visto ya en el patrón geográfico de nuestras inversiones, no es así. Cofides financia operaciones en todos los países del mundo y en todos los sectores, excepto algunas exclusiones totalmente habituales en instituciones como las nuestras, el sector de la construcción y el sector armamentístico. ¿Qué tipo de operaciones financiamos? Todo lo que tiene que ver con la inversión directa en el exterior. Pero, insisto, por ser ilustrativo, ¿cuáles son las operaciones para las que solemos recibir solicitudes de financiación? Pues cito 5 tipos. En primer lugar, proyectos de colaboración público-privada, infraestructuras, medio ambiente. Esto es muy habitual en nuestro quehacer y podemos financiar este tipo de operaciones tanto en régimen de Project Finance como no. Es habitual que, si se hace en régimen de Project Finance, podemos entrar con un ticket dentro de la deuda senior, dentro de los acreedores senior del Project Finance, en sindicación con otras instituciones similares a nosotros, bien sean públicas o privadas. Podemos entrar también en este formato, pero con deuda junior. Es habitual que entremos también siguiendo el principio de adicionalidad, que es uno de nuestros valores, es decir, intentando ofrecer aquello que no se encuentra fácilmente en el mercado.
Si en una estructura de Project Finance es relativamente fácil cubrir el tramo de deuda senior, pero falta un hueco en deuda subordinada, nosotros podemos entrar en ese hueco. Incluso el préstamo le podemos dar condiciones especiales en el sentido de buscar amortización esculpida del propio préstamo. Y como no, podemos ofrecer también una inversión en equity, que es marca de la casa, y lo hacemos muy a menudo en este tipo de proyectos. Otro tipo de operación muy frecuente, crecimiento inorgánico mediante la adquisición de empresas en el exterior. Muy frecuente, es una de las operaciones tipo de COFIDES y, de nuevo, podemos ofrecer una inversión en equity, en la filial o en la empresa que se compra en el exterior, o entrar a financiar con deuda. A veces lo hacemos también a posteriori. Hay empresas, sobre todo las que tienen músculo, que compran una sociedad en el exterior, lo hacen a pulmón, lo financian con caja y deciden apalancarlo a posteriori. Ahí entramos nosotros con un préstamo y es algo muy habitual en nuestra operativa. Las dos siguientes cajas son las implantaciones productivas en el exterior, bien sea la ampliación de una fábrica o de una implantación, de una explotación ya existente, o la creación de una nueva. Y, de hecho, aquí ofrecemos igualmente todos nuestros instrumentos financieros. Son todos instrumentos de financiación a largo plazo, excepto la quinta de las cajas, que, bueno, también es de largo plazo, pero digamos que financiamos implantaciones comerciales, es decir, aquellas actividades que tienen que ver con el primer establecimiento en el exterior y que pueden incluir gastos como arrendamientos de sede, compra de stocks, lo que tiene que ver con la implantación comercial, y para esto pues ofrecemos financiación a un plazo inferior a las anteriores, que suele estar en torno a los 5 años. Es también una modalidad muy demandada, sobre todo por empresas pequeñas. Y el tercero de los ámbitos, aunque ya lo he tocado, es el tipo de instrumento. Dentro de esta vocación nuestra, hacer el traje a la medida, una vez vista la operación, pues intentamos ofrecer el instrumento que mejor se adapta. Como insisto, en el caso de deuda pueden ser préstamos, podemos entrar en sindicaciones, pueden ser préstamos de amortización ordinaria, préstamos bullet, la financiación puede ser al proyecto o puede ser también corporativa. Y quizá una de las novedades es que entramos también en la suscripción de bonos. Últimamente hay empresas españolas que, yo creo que con buen criterio, buscan financiación en los mercados de capitales y si emiten bonos encontrarán en COFIDES a un posible inversor ancla en esos bonos, siempre y cuando haya una ligazón con un plan de expansión internacional. En este sentido, por ejemplo, el año pasado entramos o suscribimos 3 bonos de 3 empresas españolas que tenían proyectos de inversión en el exterior. Y también, por qué no decirlo, los préstamos nuestros tienen la característica de ser participativos, en el sentido de que en el precio se añade un pequeño variable que está vinculado al performance económico, de suerte que si la inversión va bien, pues se activa un pequeño spread variable positivo, 10, 15, 20 puntos básicos, y si la inversión va mal, justamente lo contrario. Esto, como diré más adelante, estamos actualmente pensando reformarlo. Ofrecemos también cuasi capital, deuda subordinada, deuda accionista, como he dicho anteriormente, y yo creo que la marca de la casa, yo creo que en esto COFIDES tiene una posición única en el sector público, invertimos en equity. Prácticamente el 40% de nuestra cartera son inversiones de capital, y en este sentido, cuando nos convertimos en socios de la empresa española que invierte en el exterior, lo hacemos siempre de forma minoritaria. Tomamos tickets minoritarios. No intervenimos en los consejos de administración. Entendemos que es el socio industrial quien debe tomar las decisiones. Nosotros vamos al consejo de administración simplemente para hacer el seguimiento de la operación. La inversión es temporal, en el sentido de que cuando la empresa ya despega y vuela sola, nosotros nos salimos a un precio que puede estar prepactado o un precio que puede estar abierto. De nuevo, y es otro ejemplo de flexibilidad de financiación a la medida del cliente.
Este es el resumen de nuestra oferta financiera en lo que respecta a inversión directa. También hacemos inversión indirecta, en el sentido de que invertimos en fondos de inversión, tanto en fondos de private equity y venture capital, como en fondos de deuda. Y entre nuestros clientes, bueno, tenemos una amplia paleta de empresas, desde IBEX 35 a prácticamente microempresas. Quizá el cliente que mejor se adapta pues no es ni la una ni la otra, sino que es una empresa ya pues, pequeña o mediana, con cierto peso, con una facturación significativa y que tiene ya el músculo y la audacia de invertir en mercados exteriores. Pero insisto, la oferta financiera de Cofidis, FIEX y Fonpyme está abierta para toda esta gama de empresas. En materia de desarrollo voy a pasar muy sucintamente. Como he dicho antes, Cofidis es el asesor de Fonprode, de la AECIF, y en este caso la oferta financiera se compone básicamente de cuatro productos que pasaré de forma muy rápidamente. Damos préstamos a entidades microfinancieras para el negocio de los microcréditos. Hacemos financiación soberana. Hacemos mucho préstamo a Estado para proyectos con impacto significativo en desarrollo. Este tipo de préstamos se ha acelerado últimamente gracias a los convenios con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y de aquí salen oportunidades también para las empresas españolas en las licitaciones que hay en estos proyectos. Invertimos también en fondos de impacto y finalmente Cofidis se ha acreditado para participar en los programas de blending de la Unión Europea y para presentar proyectos al Fondo Verde del Clima de Naciones Unidas, que tienen ambos instrumentos como principal objetivo mejorar el perfil de riesgo-rentabilidad de las operaciones para atraer al sector privado a inversiones que de otra manera difícilmente haría. En este sentido, somos activos en la búsqueda de operaciones, particularmente de generación de electricidad u otros proyectos renovables en África. Y como dije, antes de hablar del contexto internacional y del panorama en relación a la inversión extranjera directa, me gustaría hablar rápidamente del compromiso con la sostenibilidad. En Cofidis, como decía, esta materia tiene ya una larga tradición. En el año 2001 implementamos nuestra política medioambiental y empezamos a llevar a cabo un análisis social y medioambiental de las operaciones, que se vio complementado en el año 2006, hace ya bastante tiempo, con un rating de impacto de las operaciones sobre el desarrollo. Con este aparataje, creo que en Cofidis hemos cumplido durante bastantes años los principios de la financiación responsable. Es decir, hemos dado satisfacción al principio do no harm. Creo que con todas las operaciones, con las inversiones que hemos financiado, al menos no hemos hecho daño. ¿Qué es lo que pretendemos hacer ahora? Y esto es algo que está abierto. Pretendemos dar un salto conceptual de la financiación responsable a la inversión de impacto. Es decir, queremos promocionar el impacto de nuestras inversiones en desarrollo y particularmente en los objetivos de desarrollo sostenible, y queremos hacer una gestión activa, no una simple monitorización de los riesgos en materia social, ambiental y de gobernanza. Para ello, tenemos implementado un plan muy ambicioso con 3 etapas o con 3 estadios distintos. El primero es cambiar la cultura corporativa, que nos ha llevado, por ejemplo, a cambiar la misión de la compañía, como decía al principio, e incluir la sostenibilidad en ella. El segundo estadio se refiere a los incentivos, y en esto yo creo que Cofidis de nuevo ha sido pionero, en el sentido de que la retribución variable de toda la plantilla no está vinculada únicamente a indicadores de performance económico, sino también a indicadores de impacto. Esto nos pone a todos
remando en el mismo sentido. Y el tercer estadio, en el que estamos actualmente involucrados y lo estamos analizando, es reformar el modelo de negocio, reformar la oferta financiera de Cofides y, en su caso, de CIEX y Fompime, para ver en qué medida podemos aplicar los criterios de las finanzas sostenibles y ver hasta qué punto los criterios de sostenibilidad, el impacto de nuestras inversiones, acaba teniendo incidencia en los términos financieros en el precio de la inversión. Esto es algo en lo que estamos trabajando, pero, como dice el refranero, hay que ponerle el cascabel al gato. Tal como anunciaba, y respondiendo a la solicitud también del Club de Exportadores y de Iberglobal, me gustaría hacer algunas consideraciones también en relación al panorama internacional en materia de inversiones extranjeras directas. No entraré en otro tipo de consideraciones en relación al panorama económico en la escena internacional, que, como vemos en las noticias todos los días, está continuamente siendo analizado por instituciones que van desde el Fondo Monetario Internacional hasta el Banco de España. Me gustaría, por tanto, hacer algunas observaciones y algunas reflexiones de cómo está el contexto internacional y compararlo con nuestro pequeño mundo del CIEX, de Fompime, de Cofides, como un pequeño observatorio o como un pequeño laboratorio para poder cotejar, insisto, la escena global con nuestro pequeño mundo de Cofides. ¿Qué observamos a nivel internacional? Una tendencia a la baja en los últimos años en la inversión extranjera directa. Gráficos de datos de la UNCTAD, se puede ver cómo las cifras de inversión extranjera directa, quitando el pico del año 2015, pues presentan cierta atonía y en media no acaban de despegar, de sobrepasar de los 1.500 billones de euros, es decir, de 1,5 trillones americanos de dólares. Perdón. Esta tendencia a la baja no está homogéneamente distribuida. Como podéis ver, los países en desarrollo sí que presentan una tendencia a la baja, perdón, los países desarrollados sí que presentan una tendencia a la baja más acusada, con caídas drásticas en los últimos años en Estados Unidos y sobre todo en Europa, donde la inversión extranjera directa en el año 2018 tuvo un muy mal comportamiento. En los países en desarrollo, en cambio, sí que se aprecia un cierto crecimiento de la inversión extranjera directa, con África como la primera región en términos de crecimiento, aunque hay que decir que este crecimiento está muy focalizado en sectores vinculados a recursos naturales y que el peso de África en términos absolutos es muy reducido en comparación con el gran actor de la inversión, el gran actor y el gran receptor de la inversión extranjera directa, que es Asia, el continente que en mayor grado está concentrando estos flujos. Y, por citar un simple ejemplo, en el año 2018, que es donde acaban los datos de UNCTAD, el monto de proyectos Greenfield se dobló respecto al año anterior. En América Latina, sitio privilegiado para las empresas españolas, como decía, la tendencia es tanto bajista y en el año 2018 también se redujeron los flujos de inversión extranjera directa. El año 2019, aunque no está cerrado, la estimación apunta a un ligero aumento de los flujos de inversión directa para situarse aproximadamente en 1,5 trillones de euros o en 1.500 billones de dólares, perdón, o en 1.500 billones americanos de dólares, siendo o habiendo jugado un papel importante la recuperación en la Unión Europea después de un año 2018 muy malo, posiblemente vinculado con la parálisis política y la incertidumbre que creó en su momento el Brexit. Y otra característica importante de la escena global es el compromiso con la sostenibilidad.
en el sentido que hemos observado que cada vez más y más actores de la inversión directa y también de la inversión en cartera toman en cuenta factores sociales y medioambientales a la hora de establecer sus inversiones. Por ejemplo, entre los fondos soberanos y fondos de pensiones, según datos del Instituto de Inversores Soberanos, el 84% de las instituciones, de fondos, piensa que la inversión responsable es un concepto importante ante sus stakeholders y ante sus organizaciones. Más ejemplos. Los bonos sociales y sobre todo los bonos verdes han tenido una gran demanda en el mercado. Según el Banco Mundial, el saldo de bonos en circulación es de cerca de 500 billones americanos, billones con B, y otros actores como family offices, fondos de inversión, otras instituciones de inversión colectiva, pues son muy activas en productos sostenibles y a nivel nacional también. Nuestros propios bancos, la mayoría de ellos han puesto o se han impuesto objetivos en materia de financiación sostenible. Estos eran los rasgos hasta que a principios de este año la escena ha sufrido la sacudida de la crisis sanitaria del COVID-19. ¿Qué es lo que observamos? Pues observamos un cambio drástico en las perspectivas de la inversión extranjera directa. En primer lugar, un shock de oferta, que yo lo llamo primer canal de transmisión de la crisis sanitaria. La UNCTAD se hacía cargo de este shock y en sus datos de 4 de marzo establecía, frente al ligero crecimiento que os apuntaba en el año 2019, una caída de entre el 5 y el 15% de los flujos de inversión internacional para el año 2020. Reducción que se debía a las disrupciones en las cadenas globales de valor y al parón en los procesos industriales, sobre todo aquellos más vinculados a procedimientos just in time. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que se ha activado de manera absoluta el segundo canal de transmisión, el shock de demanda. Ante los confinamientos y el cierre de buena parte de los establecimientos productivos y comerciales, prácticamente todo el planeta, se produce una reducción drástica del consumo, una reducción y un retraso de la inversión y tan solo 23 días después, el 27 de marzo, la UNCTAD corregía ya sus estimaciones y situaba la caída de flujos de inversión extranjera directa para el año 2020 entre un 30 y un 40%, con retraso en proyectos Greenfield, con parálisis casi total en proyectos de M&A, muy importante también con desplome de las previsiones de beneficios de la mayoría de empresas multinacionales. La UNCTAD, a través de una consultora, hace un seguimiento de las principales 5.000 empresas multinacionales a nivel mundial. Y a partir de este panel de datos han observado que aproximadamente el 80% de estas 5.000 empresas multinacionales tienen una previsión a la baja de sus ganancias. Y en media, esta previsión a la baja de las ganancias es de un 30%. Y además, con la particularidad de que son precisamente las industrias o los sectores más inversores los que tienen ajustes en los beneficios o en las ganancias más bajistas, destacando el sector de la energía, el sector de las aerolíneas, el sector de hoteles, restaurantes y ocio y el sector automotriz también. Aunque en el caso del sector automotriz, aparentemente esta revisión a la baja se ha estabilizado. Ya desde principios de marzo se establecía que estaba por encima del 40 y entre el 40 y el 50% y se sigue manteniendo en ese margen. El razonamiento económico que subyace a todo esto es que los beneficios corporativos son un indicador adelantado de la inversión y más aún de la inversión extranjera, porque buena parte de la inversión extranjera se financia a partir de beneficios retenidos. En concreto, en los países en desarrollo, aproximadamente el 60% de la inversión extranjera se financia con beneficios retenidos.
Por tanto, las previsiones a la baja de los beneficios de la mayoría de las empresas no auguran buenos datos para los flujos de inversión internacional en el futuro próximo. Simplemente por poner algún referente, la contabilidad china muestra que en los 2 primeros meses del año la formación bruta de capital fijo se ha reducido un 24%, o, por poner un precedente de la crisis financiera, el CAPEX de estas 5.000 principales empresas se redujo en 2009 un 20% y la inversión extranjera directa un 35%. Por tanto, la perspectiva es lúgubre. No quisiera ser agorero, pero puede ser todavía peor si se activan lo que yo denomino el tercer y el cuarto canal de transmisión. El tercer canal de transmisión es el proteccionismo económico. En este gráfico podéis ver el número de tratados bilaterales de inversión y el número de tratados con cláusulas de inversión que se firman. Y podéis ver la tendencia que ya venía siendo bajista, y en el año 2020, en los 2 primeros meses, se han firmado solamente 3. Esto se une a un cierto deterioro del clima para la inversión que monitoriza la UNCTAD también, y se une a lo que estamos observando, que son medidas de control con aumento del ámbito de control de las inversiones exteriores y refuerzo de los mecanismos de control en países como Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, e incluso otro tipo de medidas como en Japón, que hemos visto que todas las adquisiciones por encima del 1% del capital de empresas cotizadas requieren de la notificación al gobierno de Japón. Por tanto, la activación de esta suerte de proteccionismo podría ralentizar todavía más, podría reducir todavía más los flujos de inversiones directas en el exterior. Y el cuarto canal es el contagio financiero. Si el deterioro de las empresas y, por otro lado, el deterioro de las finanzas públicas se trasladara a los balances bancarios, en ese caso entraríamos en una crisis financiera, en ese caso se bloquearía el canal del crédito y en ese caso la recuperación después de esta crisis sanitaria que todos creemos transitoria se podría comprometer. Los bancos centrales, como el Banco Central Europeo, han dado señales muy claras de querer impedir esta transmisión de la crisis al canal bancario, de querer impedir que esta crisis se convierta en una crisis financiera. No obstante, estamos viendo también un aumento en la zona euro y en otros países también de primas de riesgos de deuda soberana. Estamos viendo también un incremento bastante drástico del rendimiento en el mercado de bonos, particularmente en el mercado high yield, con lo cual, aun cuanto deseo que no se active este cuarto canal de transmisión, será sin duda un hándicap para la recuperación que debería seguir a la actual crisis, al actual parón debido a la crisis del COVID. Esto en lo que respecta al panorama internacional. Desde nuestro pequeño mundo de Cofidis que vemos, pues paradójicamente vemos que nuestro pipeline sigue creciendo. Como podéis ver, prácticamente trimestre a trimestre, vamos teniendo mayor monto de operaciones en el pipeline y en el pre-pipeline, teniendo actualmente más de 700 millones en análisis o pendientes de ser analizados. Esto, bueno, creo que deja bien a las empresas españolas en el sentido de que no quieren parar la maquinaria y quieren seguir apostando por la internacionalización y por la inversión en el exterior, pero creo también que es engañoso en el sentido de que me temo que buena parte de las inversiones que están recogidas aquí sufrirán retrasos, habrá riesgo de algunas que también se puedan cancelar y, por tanto, este pipeline tan abultado que ponemos aquí, creo honestamente que tardará algún tiempo en concretarse en línea con las tendencias generales que describía anterior. No obstante, como se suele decir en las escuelas de negocios y como se dice también en el mundo anglosajón, de las crisis surgen buenas oportunidades. La diversificación geográfica siempre es una ventaja. Y en nuestro caso en Cofidis estamos viendo algunas operaciones prácticamente paradójicas.
En línea con lo que comentaba anteriormente, al principio examinábamos a nuestras empresas que tienen exposición en China y eran las que nos preocupaban. Ahora que China parece que está arrancando, se ha dado la vuelta a la tortilla y las operaciones que tienen exposición en China pues prácticamente son las que menos riesgo nos generan. En cualquier caso, como la pandemia no va a afectar a todos los lugares por igual, la diversificación geográfica siempre es un consejo, siempre es una oportunidad para nuestras empresas. A nivel sectorial pasa exactamente lo mismo. Por citar un ejemplo, tenemos empresas, por ejemplo, en el sector de ambulancias, que es un sector en el que actualmente ni siquiera pueden atender todas las peticiones de trabajo que tienen. Este sector se convierte, por tanto, en un sector de bajo riesgo para nosotros. Y al margen de este ejemplo tan extremo, pues evidentemente aquellos sectores que bien por ser actividades esenciales o bien por otras características pueden tener futuro, pues los vemos lógicamente como inversor con muy buenos ojos. Sector agroalimentario, sector tecnológico, por ejemplo, empresas que proporcionan plataformas tecnológicas para educación online, para formación online o para lo que estamos haciendo aquí, un webinario. Otro consejo, otra oportunidad de la crisis, insisto, siendo realistas, creo que va a ser muy difícil sacar proyectos greenfield de forma inmediata. Entonces, sin renunciar a ellos, por supuesto, creo que es buen momento para centrarse en los proyectos brownfield y de esta manera intentar mantener los ingresos que ya están generando este tipo de proyectos en funcionamiento. En el mundo del management se dice que ganar un cliente cuesta entre 5 y 25 veces más que mantener a un cliente existente. Y sin embargo, el cliente existente puede generar muchos beneficios para la compañía que lo tiene en su cartera. Si este razonamiento lo llevamos al mundo de la inversión extranjera directa, nos lleva a recomendar no poner todo el esfuerzo en los proyectos greenfield o en el M&A porque van a sufrir retrasos, pero sí apostar por mejorar, por abundar, por ampliar aquellos proyectos que ya están en funcionamiento, proyectos brownfield. Y finalmente, como última consideración en relación a la escena internacional, nosotros pensamos que la sostenibilidad y el compromiso de muchos actores de las finanzas internacionales con la sostenibilidad y el impacto se va a mantener y va a ser unos rasgos que caracterice a la recuperación y a la salida de la crisis sanitaria. Por tanto, para Cofidis seguirá siendo un motivo de apuesta. Voy a concluir la presentación en 2 minutos, refiriéndome finalmente a consideraciones no ya de índole macroeconómico de la escena internacional, sino de índole microeconómico. ¿Qué estamos observando en nuestras empresas? En nuestras empresas estamos observando 3 líneas de acción muy claras. Mantener las condiciones de seguridad y de seguridad en el trabajo y de protección en la ciudadanía. Enfocarse en la estabilidad financiera y operativa. Se trata de hacer acopio de liquidez para poder atender a todos los pagos. Por tanto, nuestras empresas están haciendo actualizaciones permanentes de sus previsiones de tesorería. Están gestionando sus fondos de maniobra, tratando de activar todas las líneas posibles de liquidez, incluidas las que ofrece el sector público con entidades como el ICO, como CESCE. Aplazar vencimientos, apostar por factoring, todo lo que permita mejorar el fondo de maniobra. Y asimismo, otras medidas como diferir CAPEX no esencial o, como decía antes, M&A. Y por otro lado, para proteger la cuenta de resultados y la solvencia futura, nuestras compañías están o estáis tomando medidas que van desde la gestión de la retribución de los directivos de la compañía, la gestión de los recursos humanos, muchas de vosotros estáis apostando por los ERTES u otras medidas de gestión de costes, como la renegociación de los contratos de arrendamiento o las contrataciones de la compañía. ¿Qué estamos haciendo desde Cofidis para alinearnos con esta aproximación micro, con esta forma de gestión corporativa que estamos viendo? Pues desde Cofidis 4 medidas que detallaré muy rápidamente. Nosotros, al igual que otras instituciones financieras,
hemos decidido recortar el dividendo que íbamos a dar en el año 2020. Aun cuando la solvencia de Cofidis es excelente, preferimos estar alineados con otros actores y en este sentido hemos dividido por 3 la propuesta de dividendo que había para el año 2020. Segunda, en línea con las necesidades corporativas de acopio de liquidez, todas aquellas empresas que tenían ya un contrato firmado con nosotros y cumplían las condiciones de desembolso, nos han solicitado el desembolso y desde Cofidis pues, hemos desembolsado. En el año 2019 había algunas operaciones, algunas inversiones que se habían quedado pendientes de desembolso y todo ello ha hecho que el primer trimestre, que es un trimestre normalmente flojo en términos estacionales dentro del sector financiero, se ha convertido en un trimestre, histórico, en el sentido de que nunca en la historia de Cofidis se habían desembolsado tanta financiación como este año. Y evidentemente casi todos los desembolsos han ocurrido en el mes de marzo. Tercera medida, lo que tiene que ver con solicitudes de aplazamiento de vencimientos, moratorias, también relacionado con la gestión del fondo de maniobra, el acopio de liquidez por parte de las empresas. Hemos habilitado un mecanismo express según el cual el Consejo de Administración o los comités ejecutivos de los fondos delegan en Cofidis para que resolvamos las solicitudes de moratorias, haciendo un análisis caso por caso del impacto de la crisis COVID y de las medidas tomadas por la empresa, incluido el esfuerzo que hacen otros acreedores. Y por dar un apunte, hasta la fecha, pues tenemos que, de todas las amortizaciones previstas para el año 2020, hemos recibido solicitudes de aplazamiento por aproximadamente el 7% en monto. Y en número, ese porcentaje del 7% sube al 15% de todas las operaciones en número con vencimiento en el año 2020. De esto se deduce una conclusión lógica y esperable, y es que las pymes cuyos préstamos o cuyas operaciones tienen un importe menor están utilizando en mayor medida este mecanismo de liquidez que las empresas grandes que supuestamente tienen más músculo financiero. Así, como se puede ver, en el fondo FONPYME, el de las peticiones recibidas de moratoria, el 48% corresponden al fondo FONPYME de financiación para pymes, mientras que las grandes, las del fondo FIEX, solamente representan el 19% del total. Con estas medidas queremos y esperamos ayudar a las empresas, aquellas que están en procesos de internacionalización, a mantenerse a flote y a pasar esta crisis sanitaria de la que todos queremos salir. Espero que la presentación de la oferta financiera de Cofidis que he hecho y las ideas que hemos trasladado pues supongan un motivo más o una forma más para ayudar a mantener a flote a las empresas, tal como decía. Muchas gracias por la atención en esta presentación. Muchas gracias de nuevo a los anfitriones y quedo, por supuesto, a disposición para aclarar dudas o aclarar preguntas. Muchas gracias. Muy bien, Rodrigo. Ha sido una intervención, yo creo que muy clara. Creo que es, bueno, es muy alentador, creo que es un elemento positivo ver que, digamos, es decir, la empresa continúa funcionando, que la maquinaria continúa funcionando, etcétera, ¿no? Vimos en un webinario reciente que dio Ignacio Ramiro de Deutsche Bank, hablando sobre el crédito a la exportación, donde él destacó también que bueno, que fue un elemento positivo, que la maquinaria de crédito a la exportación, pues que estaba funcionando de manera, digamos, regular, y AICO y CES, etcétera, estaban operando. Bueno, hemos recibido una serie de preguntas. Algunas, voy a mencionar quizá al principio algunas que se refieren más bien a la operativa de Cofidis. Por ejemplo, hay una pregunta que dice: buenas tardes, Rodrigo, gracias por la presentación. ¿Cuál es el periodo medio que lleva la aprobación desde la presentación de la documentación solicitada? Y aprovecho y te añado, por si quieres responderlas juntos deprisa, ¿no? Vamos, con una cierta prisa, puesto que estamos un poquito apretados de tiempo. Otra pregunta también sobre operativa que dice: ¿qué tipos de interés utilizan de referencia?
tipos de mercado, tipos consenso OCDE y plazos de amortización. Y hay otra pregunta también de operativa, que yo creo que ya está respondida en la presentación, pero por si quieres añadir algo al respecto, que dice: hola, buenas tardes. ¿Se ha dado el caso de que ustedes en alguna empresa a la que han dado financiación han acabado invirtiendo en ella? Muy bien. Pues respondo de manera concisa y de manera rápida. A veces se da la presunción de que por ser una entidad pública, la gente o las empresas esperan carga burocrática y retrasos en los procedimientos de concesión de operaciones. No es el caso de Cofides. Creo que nuestros tiempos son muy rápidos. Desde que recibimos una solicitud de financiación hasta que se firma el contrato, en media pasan 94 días para las operaciones de FIEX, las grandes, y 112, 114 para las pequeñas. Esto es la media. Las operaciones que han ido bien y el análisis se ha hecho rápido, las hemos llegado a resolver en un mes. Con lo cual, es un mecanismo ágil y veloz. Y luego, por supuesto, las operaciones con los clientes recurrentes a los que ya conocemos, evidentemente, son más rápidas. El precio de las operaciones está orientado a mercado. Nosotros buscamos la adicionalidad respecto al mercado, pero no subvencionando los precios o poniendo precios inferiores. De hecho, como decía, en el Consejo de Administración tenemos a representantes de los bancos y es habitual que si una operación es muy barata, levantan la mano y dice, esa me la dejas a mí, no me expulses del mercado. Nosotros buscamos la adicionalidad intentando aprovechar los huecos que no cubren los bancos. Para fijar el precio tenemos un consultor que toma muestras cada mes de los spreads que se registran en el mercado de crédito por plazo y por rating, y a partir de ahí tenemos una parrilla orientada a mercado. Y plazos también intentamos ser adicionales al mercado. A los bancos les cuesta más ir a plazos largos, bueno, pues por las restricciones que impone la regulación de Basilea y el consumo de capital regulatorio en crecimiento exponencial para plazos mayores, y nosotros ahí no tenemos problema en irnos a 10, 12 años o incluso en determinadas operaciones como Project Finance a irnos a plazos mayores. Por citar un ejemplo, y por citar un producto típico, quizá lo más demandado sea un préstamo a 7 años con doble carencia o 9 años con doble carencia. Eso es un producto muy, muy habitual. Y finalmente, sí, no solamente la pregunta tercera de si después de dar un préstamo podemos ser inversores en equity, por supuesto, ocurre muchas veces. Es más, hay operaciones que entramos al mismo tiempo con un préstamo que con una inversión en equity. Con lo cual, esto forma parte de la flexibilidad a la que aludía y forma parte de la vocación nuestra, aun sin ser sastres, de hacerle el traje a la medida a la empresa. Una última pregunta en relación con operativa de Cofidex, ¿no? Dice, ¿la solicitud de financiación de un proyecto se puede hacer directamente a Cofides por la empresa interesada o a través del banco comercial financiador de la mayor parte de la operación en el exterior? Lo habitual es que sea directamente a Cofides. De hecho, Cofides tiene su departamento de desarrollo de negocio, que es muy, muy activo, y tenemos una base de clientes que están de forma más o menos permanente en el negocio de la inversión internacional, del entorno de 5.000, 6.000 empresas, y como digo, somos muy, muy activos. Siempre hacemos análisis. Como digo, Cofides es una empresa muy intensiva en capital humano y siempre hacemos el análisis nosotros. La mayoría de las veces la solicitud la recibimos nosotros, pero en otras oportunidades pues, es un banco igual quien nos dirige en una operación o quien nos ofrece ser cofinanciadores o quien nos dice, oye, vamos a participar aquí y falta un accionista. ¿Queréis entrar vosotros? Pues por supuesto. Pero siempre hay análisis propio de Cofides.
Pues pasamos a algunas preguntas un poco más macroeconómicas o más macro, o más generales, digamos, ¿no? Hay una pregunta que dice aquí, de acuerdo con su experiencia, ¿cuáles son las principales dificultades de las empresas españolas cuando invierten en el exterior? Falta de financiación, disponibilidad de talento, riesgos políticos, etcétera. Pues vamos, lo que digo yo y lo que dicen las encuestas es que la primera dificultad que encuentran las empresas españolas tiene que ver con el riesgo político y el riesgo regulatorio. Yo esto no puedo más que compartirlo porque somos una empresa que tenemos operaciones en 90 países distintos. Y pues para nosotros es una ventaja por diversificación del riesgo estar en tantos países, pero es uno de los motivos por los que la compañía es muy intensiva en capital humano. Cada inversión pues tiene un marco regulador distinto, hay que analizarlo, puede afectar al proyecto, a su vez si el proyecto tiene problemas, el marco concursal es distinto en los diferentes países, con lo cual esto es una complicación. Y detrás de este yo citaría pues, los riesgos habituales en los negocios internacionales, que las empresas en general están mejor preparadas por su propia dinámica y tradición para analizarlos o incluso cubrirlos. Me estoy refiriendo al riesgo de demanda, me estoy refiriendo al riesgo de tipo de cambio o a otros riesgos inherentes al modelo de negocio de cada empresa. Le das menos importancia, parece, a temas como recursos humanos, es decir, disponibilidad de talento, etcétera, ¿no? No lo ves este tema como entre los principales, ¿no? Es un factor más, pero si hay que priorizar en la lista no lo pongo en la parte de arriba. En nuestro caso, y por mi experiencia también en las muchas inversiones que he visto, esto se convierte en un riesgo importante cuando la empresa se maneja en un entorno de profesiones reguladas. Es decir, si se requiere que tu plantilla tenga una determinada titulación o una determinada colegiación, estás expuesto a la regulación, estás ya expuesto a riesgo regulatorio del país en el que has invertido. Y esto, evidentemente, pues se puede convertir en un problema directamente porque te puedes quedar sin recursos humanos para gestionar tu proyecto. Muy bien. Hay otra pregunta sobre un tema muy concreto que dice, ¿qué experiencia están teniendo en Cofides como entidad acreditada ante el Fondo Verde? Pues efectivamente, Cofides firmó su acuerdo de acreditación con el Fondo Verde del Clima en el otoño del año 2019 y de esta manera se convirtió en la primera institución española, pública o privada, capaz de presentar proyectos a este fondo. Es un fondo que está dotado por los distintos países miembros de esta iniciativa de Naciones Unidas y la dotación es algo superior a los 10.000 millones de dólares. Hasta la fecha nosotros tenemos 3 proyectos que están ya presentados y están en análisis del Fondo Verde del Clima. Tenemos la ventanilla abierta y podemos presentar cualquier proyecto que tenga que ver con la prevención o la mitigación la adaptación o la mitigación del cambio climático en países en desarrollo. Prácticamente todos los países del mundo, menos los países de la OCDE, por decirlo así de forma clara. Estamos muy ilusionados por poder llevar proyectos a este fondo y poder cofinanciar con Naciones Unidas, pero también es justo que diga o que lance un mensaje para gestionar las expectativas. El proceso de tramitación de los proyectos de Naciones Unidas es un viacrucis. Es un proceso larguísimo
y al final los proyectos los aprueba el Consejo del Fondo, el Board, que es internacional y que tiene representación de todos los países. Y lo que decía antes de que nosotros aprobamos los proyectos en media en 3 meses y cuando vienen bien dadas en 1 mes, en este caso no tiene nada que ver. En el Fondo Verde del Clima es muy raro que se pueda aprobar un proyecto en menos de 1 año o 1 año y medio. Con lo cual, muy ilusionados por un lado, pero con paciencia por otro. Decir esto y tenemos que pedir paciencia a quien pida al final este tipo de financiación. Bueno, vamos a ir ya a un par de últimas preguntas, puesto que ya hemos pasado el tiempo que tenemos normalmente asignado. Hay una pregunta que dice, cuando habla de inversión en todos los países, ¿no excluye a países de alto riesgo como puede ser Cuba? No, tenemos inversiones en todos los países del mundo. No hay ningún país que esté cerrado. Y por otra parte, como decía, uno de nuestros valores es el desarrollo y no tenemos ningún problema. Más bien, todo lo contrario, en invertir en países pobres e incluso, aunque no tengamos muchos casos en cartera, en países, en los llamados países frágiles. También es cierto que en nuestra operativa normalmente no tomamos riesgo país, excepto en operaciones concretas o en alguna operación de Project Finance, no tomamos riesgo país. En la mayoría de nuestras inversiones, aun cuando pongamos la financiación en una filial en el extranjero, suele haber un afianzamiento solidario por parte de la matriz española. Y en las inversiones que tenemos en Cuba, estoy hablando de memoria, pero creo que tenemos 4 o 5 inversiones, pues esta es la mecánica y esta es la operativa. Bueno, pues la última pregunta, que tiene que ver también con orientación geográfica, dice, en su opinión, ¿cómo puede afectar la coronacrisis a la orientación geográfica de las inversiones de las empresas españolas? ¿Cree que se pueden producir cambios importantes en esta distribución geográfica? No sé, yo añadiría aquí de mi cosecha que, bueno, como hemos visto el reciente informe del Fondo Monetario Internacional, pronostica una recesión especialmente fuerte en los países desarrollados, ¿no? Mucho más intensa que en los países emergentes, aunque también en ellos hay una recesión, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Vuelvo a citar el tema de la paradoja. Nosotros, al igual que la UNCTAD, nos preocupamos mucho por nuestra exposición a China. Y ahora estamos encantados de tener exposición en China. En fin, es un simple ejemplo ilustrativo y en función de cuál vaya siendo la afectación económica de esta crisis sanitaria, pues vamos a ver regiones más afectadas que otras. Y muy en línea con este cambio del patrón geográfico y de momento, si las cosas siguen así, del mayor éxito de los países asiáticos en capear los efectos de la crisis sanitaria, vamos a ver también una redefinición de las cadenas globales de valor. Y esto va a cambiar también la geografía de las inversiones exteriores. Vamos, simplemente porque viene a cuento, hoy no sé si lo habréis leído, el editorial del Financial Times se llamaba algo así como From Just in Time to Just in Case. Y lo que venía a decir es que la definición de las cadenas de valor se ha primado, por supuesto, la eficiencia, en el sentido de integrar a empresas, aun cuando sean de países distintos en torno a las cadenas de valor, y se había olvidado un poco frente a la eficiencia la resiliencia. Entonces, no es descartable que de cara al futuro, pues veamos, por un lado, desacoplamiento en las cadenas de valor, con lo cual puede que haya aquí frenazo o decadencia, no decadencia, sino menor inversión directa en estas cadenas de valor que se hayan desacoplado, y es posible que veamos también, bueno, siguiendo un poco con el argumento del Financial Times, reshore,
de cadenas de valor. Es decir, que haya determinados países que intenten meter dentro de sus propias fronteras la cadena entera de valor, sacrificando eficiencia de tener otro tipo de proveedores que se hayan instalado allí en favor de una mayor resiliencia. Por tanto, al final la respuesta es totalmente esto. Por supuesto que va a cambiar la definición geográfica de los flujos de inversión directa internacional. También se habla mucho ahora de una tendencia hacia la regionalización, digamos, del comercio y hacia la producción en proximidad, etcétera, ¿no? Es decir, no estrictamente reshoring, digamos, de retorno al país de origen, sino, bueno, pues, es decir, instalarse en países próximos, vecinos, ¿no? De forma que disminuyan los riesgos, digamos, de aprovisionamiento, etcétera, ¿no? Sí, eso digamos que palía el desacoplamiento de la cadena de valor. Aquí cada cual tendrá que, dentro de la línea eficiencia-resiliencia, pues oye, cada cual tendrá que ponerse en el punto. Buscar el equilibrio. Mm. Muy bien, bueno, pues con esto vamos a acabar porque ya son y cuarto. Yo creo que ha sido una exposición muy interesante, las preguntas y respuestas también. Muchas gracias a Rodrigo Madrazo, director general de Cofides, por habernos acompañado hoy en este webinario. Muchísimas gracias y un gusto compartir de nuevo este espacio con Iberdrola y con el club. Muy bien, pues esperamos hasta muy pronto.